Hola amigos, estamos en Perspectiva. Hoy en este nuevo programa tenemos a un invitado al otro lado del charco. Él es el doctor Alfredo Eugenio López y nada menos que está en Mar del Plata, en Argentina. Él es juez federal de Mar de la Plata, es defensor de la vida, coordina además el Centro Nacional de Estudios Nadie Menos, cuyo objeto es la defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte, y una persona que ha causado en Argentina mucho revuelo. Desde que se aprobó la ley del aborto allí, ¿no? La ley 27.610, entró en vigor, pero se encontraron con usted, doctor López, y nos gustaría que usted mismo nos contara qué pasó y qué argumentos hicieron que pusiera una medida cautelar, ¿no? Bien, primero habría que explicar sintéticamente el funcionamiento legal del control de constitucionalidad en la Argentina, que es diferente al que tienen en España, donde hay un tribunal constitucional que es el único que tiene competencia para decidir sobre la constitucionalidad o no de las leyes. En el caso de Argentina tenemos lo que se denomina un control difuso de constitucionalidad. Esto significa que todos los jueces tienen el deber de ejercer el control de constitucionalidad. No hay un tribunal constitucional al efecto, sino que es una facultad y una obligación propia de todos los jueces controlar, como digo, la constitucionalidad de las leyes. En virtud de este principio, que es un principio que está establecido en la Constitución Nacional, con motivo de la sanción, como usted señalaba, de la ley del aborto en la Argentina, hubo una presentación judicial que termina, voy a tratar de ser sintético en cuanto a las cuestiones técnicas, termina dentro de la justicia federal planteándose justamente la inconstitucionalidad de la ley del aborto por violar la propia Constitución Nacional y las normas o tratados internacionales. Dentro de esa acción de amparo, que en la Argentina así se denomina cuando hay una violación de un derecho constitucional, que se trata de una acción especial, expedita, rápida, frente a una violación flagrante, manifiesta de un derecho constitucional, se pidió también una medida cautelar. Una medida cautelar que tiene que reunir dos condiciones: verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. Hay que aclarar también, sin querer ser demasiado técnico, que había una ley que el gobierno había establecido donde se limitaba la facultad de los jueces de dictar medidas cautelares. Yo ya había declarado en otra ocasión la inconstitucionalidad de esa limitación, porque justamente la medida cautelar lo que tiende es a garantizar la efectividad de la sentencia que se dicte posteriormente. Ese es el sentido de la medida cautelar. Y esta norma limitativa de esa facultad de los jueces la declaré inconstitucional y en consecuencia también, en este caso que me tocó, la declaré inconstitucional y eso me habilitó a dictar la medida cautelar, no declarando la inconstitucionalidad aún de la ley de aborto, porque eso se hace en la sentencia definitiva, pero sí por reunir los dos recaudos que antes mencioné, de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, la medida cautelar que suspendía por inaplicable la ley, los protocolos y las resoluciones que promovían, facilitaban el aborto en la Argentina. Los fundamentos, siendo también lo más sintéticamente posible, son, en cuanto a la verosimilitud en el derecho, la propia Constitución Nacional Argentina, en el artículo 75, inciso 23, prevé la protección de la mujer embarazada y del niño por nacer hasta los 18 años. Lo mismo el artículo 75, inciso 22, donde Argentina ha adherido a los tratados internacionales que protegen la vida desde la concepción,
tanto el Tratado de San José de Costa Rica como el Tratado de los Derechos del Niño. Entonces había una gran intensidad en la verosimilitud en el derecho, por un lado. Y por otro lado, el peligro en la demora vinculada a que se estaban efectivamente matando a los niños por nacer. Es decir, el peligro era tan grande que era necesario adoptar una medida inmediata y no esperar hasta la sentencia para proteger a los niños por nacer. Estos son sintéticamente los fundamentos de la medida cautelar que posteriormente duró aproximadamente 10 días porque fue revocada por la Cámara Federal, que no solamente revocó la medida, sino también la acción misma de amparo, impidiendo el dictado de una sentencia, con lo cual la parte afectada va a interponer un recurso ante la Corte Suprema para que resuelva la cuestión. Y esa reacción rápida que tuvo usted y que inmediatamente pues, se plantó y dijo esto no es constitucional, ¿fue solo usted? ¿Estuvo acompañado por otros jueces? ¿Cómo era la Vox Populi ahí en Argentina? Bueno, en la Argentina, como ocurre en España, hay una presión internacional, una agenda globalista que impulsa, promueve tanto el aborto, la ideología de género, la eutanasia, etcétera. Eso es algo global, no corresponde solo a un país en particular, y esto, por supuesto, promovido por los medios de comunicación masivos, con mucho dinero de por medio, etcétera. Creo que es análogo a lo que ha ocurrido en España, porque esto, repito, no se limita a un país en particular, sino que es una cuestión global. Y por supuesto que hay temor a ponerse en contra de este sistema, de esta presión que tienen los medios de comunicación, los sectores de poder, políticos, etcétera. Pero yo simplemente lo que hice es cumplir con la ley vigente. Con lo cual, a pesar de que una asociación feminista me pidió el juicio político, es decir, la remoción, juicio político, jury, significa el pedido de remoción de un juez, yo me mantuve en esa posición, que es la correcta, la que corresponde, y vuelvo a repetir, sin tomar ningún argumento ni filosófico, ni religioso, etcétera, solamente con la aplicación del derecho positivo. Pero esta gente no respeta ni siquiera el derecho positivo. Entonces, ¿en qué se ha quedado después de la sentencia? ¿Ha tenido lugar? ¿No ha tenido lugar aún? ¿En qué situación está ahora la Argentina? Ha sido revocada por la Cámara, ha sido revocada por la Cámara Federal y depende ahora de la concesión del recurso para que lo resuelva la Corte. O sea, pero me quedó una parte sin contestar, si había otros casos. Sí, hubo otros casos en distintas provincias que fueron resueltos y después revocados por jueces provinciales, en San Luis, en Chaco, en Salta, pero eran jueces provinciales, o sea, el ámbito de aplicación de esas decisiones era la provincia, se circunscribía a esa provincia. La importancia que tuvo mi fallo es que al ser un juez federal, la aplicación de esa medida fue dentro de todo el territorio nacional. Entonces, la medida ha tenido muchísima importancia, pero claro, todo depende ahora de la sentencia. Es crucial, ¿no?, para la independencia de los jueces y para lo que va a ser la ley del aborto argentina. ¿Hay alguna posibilidad de que no progrese? Bueno, lo más probable es que no progrese, porque evidentemente todo lo que hemos señalado, todas estas presiones, toda esta ideología que está instaurada, fomentada, promocionada, como dije antes, con dinero del exterior, y nadie quiere rebelarse contra el sistema, a pesar de que es muy obvio, como expliqué, desde el punto de vista jurídico, lo que corresponde aplicar sin recurrir a ningún otro argumento que también se puede
utilizar y son válidos, como los religiosos, los morales, los filosóficos, simplemente aplicando el derecho. Pero a esta gente, si no le importa el derecho natural, menos le va a importar el derecho positivo, ¿no es cierto? ¿Y existiría entonces la opción de, una vez la sentencia no fuera positiva, volver a presentar otra vez con esos argumentos sobre lo moral, argumentos sobre lo religioso, la libertad de conciencia, etcétera, otros argumentos? ¿O es un caso cerrado en ese? Sí, no, por supuesto que se puede volver a presentar, pero nosotros en la Argentina tenemos de esa forma lo he resuelto yo, que es sin necesidad de recurrir a esos argumentos, simplemente las normativas que existen en la Argentina son pro vida. El tema es que son desconocidas por el poder político. O sea que en realidad en la Argentina están mejores que en España, porque en España... Desde el punto de vista jurídico, sí. Desde el punto de vista jurídico, sí, porque el contralor, al no ser ejercido por un órgano que está contaminado políticamente, como ustedes saben que ocurre en España con el Tribunal Constitucional, hay un resto de jueces independientes en la Argentina que todavía puede actuar. De todas formas, la gran mayoría de las acciones que se presentaron sí fueron rechazadas por lo que acabo de señalar, ¿no? Por la presión que hay, nadie quiere, como se dice, sacar los pies del plato, ¿no es cierto? ¿Y cómo es la realidad ahora, la vida en Argentina? ¿El aborto se hace aunque sea no legalmente? ¿Hay una tasa alta de abortos como en el resto del mundo? Sí, hay una tasa, si no me equivoco, hay una información de que hasta ahora se han practicado más de 60.000 desde que se sancionó la ley en todo el país. Y durante la vigencia de mi medida cautelar se impidieron más de 100 abortos en una sola jurisdicción, que es Buenos Aires, la capital federal. Sobre el resto del país no había información. Es curioso a nivel global, como dice también, con tanta globalización, cómo puede el hombre llegar a aprobar leyes que son opuestas a la moral en realidad, con algo tan evidente que es la ley natural, defendiendo la vida. ¿Cómo se puede llegar a esa contradicción tan grande que va contra el propio ser humano, el derecho a la vida? Bueno, porque estamos en los procesos finales de una revolución anticristiana que ya se ha pronunciado desde un punto de vista más amplio como una religión antidios, y ya estamos en otro nivel, que es una rebelión contra la naturaleza misma. Hay un rechazo al ser. Uno lo ve, por ejemplo, en todas estas manifestaciones abortistas, donde son las mujeres ideologizadas las que quieren tener el derecho de matar a sus hijos. Es decir, una cosa que nos parece horrenda, pero que la ideologización, el dinero, el globalismo, etcétera, han promovido durante años y le han metido en la cabeza de las mujeres que es un derecho matar a sus hijos, lo cual es una aberración desde el punto de vista jurídico, como expliqué antes, y más aún desde el punto de vista del derecho natural, de la moral y, por supuesto, desde el punto de vista cristiano. No, y además que no solamente es hacer daño a un ser indefenso, es que la mujer se hace daño a sí misma. Y eso está súper demostrado, que todo aquel que ha cometido un aborto tiene una herida que le dura durante mucho tiempo. Entonces, socialmente, a mí también me interesa el pueblo argentino, sentir que eso es un daño. Eso, hay movimientos que lo cuenten, hay movimientos pro vida que también intenten ayudar y dar voz a todo esto. Sí, eso es. Aquí cuando se sancionó la ley hubo un movimiento muy grande, pro vida, manifestaciones gigantescas, incluso las encuestas daban hasta un 80% de la población en contra, pero el régimen se impone por sobre incluso las mayorías, aunque no son determinantes de la verdad, por supuesto, pero en el caso argentino era abrumadora la mayoría que estaba en contra de la ley. Sin embargo, los, entre comillas, representantes del pueblo aprobaron una ley que va contra la propia legislación nacional
contra el propio derecho natural y contra el propio fundamento mismo de la Constitución, que en su preámbulo dice que se invoca la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Y tiene más frentes, como hablaba usted de esas ideologías globalistas que ahora se imponen, ¿tiene más frentes abiertos como la ideología de género, la eutanasia, como juez? Absolutamente. Recientemente, porque esto es una agenda global que además ha cobrado una velocidad tremenda en todo el mundo. No termina uno de luchar contra el asesinato de los niños por nacer, que hay que luchar porque no asesinen a los ancianos, porque la ley de eutanasia que se promovió en España, también aquí en la Argentina, al poco tiempo de sancionarse la ley del aborto, también ha sido promovida. Y ha sido promovida particularmente por la supuesta oposición al gobierno actual. O sea, el gobierno, para ubicarnos políticamente, el gobierno de Macri, después de haber dicho antes de llegar a la presidencia que en un congreso eucarístico que iba a defender la vida hasta la concepción, la vida desde la concepción hasta la muerte natural, ese gobierno promovió la ley del aborto. O sea, en España, Rajoy promovía que iba a derogar la ley del aborto y la mantuvo. Aquí fue peor. El propio presidente, que dijo que defendía la vida, fue el que mandó la ley del aborto. No la pudo aprobar en ese momento por la oposición en el Senado y por todo el movimiento fuerte que se generó, y este gobierno, que es supuestamente distinto del anterior, mandó la ley aprovechando la pandemia, que no se podía la gente manifestar o movilizar, y entre gallos y medianoches aprobó la ley. Y como digo, ahora mandaron la ley de eutanasia. Y respondiéndote, María, al tema de la ideología de género, por supuesto, se está imponiendo brutalmente en todos los colegios a los niños. Pero ¿cómo es que allí, defendiendo la vida, se han manifestado en Argentina muchísimo, efectivamente, contra el proyecto del gobierno? Contra la eutanasia aprovechan el confinamiento, a favor de la eutanasia. Pero entonces, ¿qué se puede hacer? Ustedes allí a lo mejor están más a tiempo por cómo está planteada la ley, pero ¿qué se puede hacer en Argentina? Bueno, cada uno dentro del lugar que le toca tiene que hacer lo que pueda. Nosotros estamos, y hay que asumirlo, tomados por el enemigo. El poder internacional y los poderes nacionales que están sujetos a ese poder internacional, que es esencialmente anticristiano y que es la última etapa de la revolución anticristiana, lo que podemos hacer es resistir, unir fuerzas para el día de mañana poder reconquistar la verdad y la justicia. ¿Y lo tienen planteado entre los propios jueces? ¿Tienen una unión entre ustedes, alguna forma de hacer frente a esta imposición globalista? No hay en ese sentido una organización de jueces que defienda la vida, entre otras cosas porque, digamos, tomar esa postura siendo juez implica que también a uno lo van a recusar. Es decir, le van a pedir que sea parte. En mi caso particular también me recusaron por ser católico, o sea, como si en la Argentina uno no pudiera ser juez por ser católico. Pero a ese nivel estamos llegando. Sí, la verdad que es impresionante. ¿Y en Hispanoamérica qué países aprueban el aborto ya, como Argentina? Bueno, la mayoría. Honduras hace poco es la excepción, se aprobó una reforma constitucional de protección de la vida, pero en la mayoría de los países, recientemente en Chile, que estaba vedada, bueno, en general, para no señalar país por país, en general casi todos los países, sí. Ya sea legalmente o a través de vías administrativas, me refiero legalmente a través de una ley o a través de vías administrativas, ¿no es cierto? O de excepciones. Pues verdaderamente es como un genocidio lo que se está haciendo. Nos queda poco tiempo y nos gustaría que a los que nos están viendo y oyendo, ¿qué les sugeriría a usted? ¿Cómo es nuestra forma de actuar? ¿Cómo podríamos ayudar a esta injusticia que se está cometiendo en nuestra sociedad?
¿Qué ideas nos Yo da? creo que en primer lugar hay que tener un diagnóstico del problema. El aborto es un ataque más contra la civilización cristiana, contra el derecho natural y contra la vida de los niños por nacer en particular. Pero está dentro de un contexto de ataque al ser humano, a la humanidad, porque los mismos que defienden el aborto son los mismos que defienden la eutanasia, son los mismos que defienden la ideología de género, los mismos que la financian, y del otro lado hay una resistencia, pero esa resistencia tiene que ser no pasiva, tiene que ser cada vez más activa, uniendo las fuerzas para poder resistir y contrarrestar este brutal ataque al ser humano, porque ya digo, ya estamos en la etapa de la rebelión contra la naturaleza, es decir, contra el ser. Ya en el caso de las feministas, ustedes lo ven, hay un odio incluso al ser mujer, entonces quieren ser otra cosa, odian su propia naturaleza. A ese nivel hemos llegado, por eso no tiene ningún problema en militar en favor de matar a sus propios hijos. Porque más grave que el aborto en sí mismo es que las mujeres militen para matar a sus hijos. Porque lo natural es que la mujer defienda a su prole. Eso es lo que ocurre naturalmente, pero la ideología ha destruido, como decimos aquí en Argentina, ha quemado los cerebros. Entonces, esa ideologización hace que lo que está mal se considere bueno, ¿no? Como advertía Chesterton que en algún momento iba a ocurrir. Lo bueno es que tenemos a nuestro lado al que todo lo puede, ¿verdad? Que aquellos militan y pelean con mucho dinero y con mucha propaganda, pero nosotros tenemos de nuestro lado al que en algún momento vencerá. Ahora mismo estamos en un momento muy oscuro, la verdad. Y bueno, darle las gracias, ¿verdad?, por ser tan valiente. Qué maravilla. Lo que sí, el doctor es un ejemplo de lo que tenemos que ir haciendo. Hay que ser valientes, saber que estamos en contra de la corriente hoy día, pero que nosotros formamos parte de la sociedad y de esta lucha, de esta resistencia, como ha dicho, en favor de la vida y de la verdad. Pues doctor, muchísimas gracias por darnos su tiempo y toda esta puesta en orden de cómo está Argentina ahora, por su lucha, y ánimo a todos para luchar a favor de la vida y todo lo que podamos a nuestro alrededor. Hasta el próximo programa. Gracias.